Qué lindo, ¿no? Ver la sinceridad, la sencillez con la que hacen los chicos las cosas. Y la valentía del cartero también, no hay ningún problema. Bueno, el mensaje que Dios tiene para nosotros en su palabra, a veces tiene cosas complejas y profundas que exceden nuestra capacidad de entender, ¿no? Porque Dios es Dios, y si lo pudiéramos abarcar y comprender completamente no sería Dios, pero también lo central de su mensaje es entendible por cualquier persona, puede entender, como un niño. Y por eso también el mensaje del Señor se expresa en palabras que los niños puedan entender, pero que tiene un mensaje verdadero. Cuando un niño entiende con su limitada capacidad de comprender el mensaje de Dios y lo cree, Dios ve eso en el corazón del niño, y el mensaje de salvación, la palabra de Dios opera. Muchos de nosotros hemos llegado a la fe de niños. Al pasar el tiempo fuimos comprendiendo cosas más profundas y más cosas sobre la verdad de Dios. Pero Dios opera por su palabra en el corazón de un niño o de un grande cuando entiende el mensaje verdadero. Y la Biblia que Dios nos ha dejado es la revelación de Dios sobre lo que Dios piensa en todo lo que ha querido decirnos, y es la verdad. Lo que escuchamos recién, puesto en una forma sencilla, risueña, gráfica para niños, el mensaje de Dios, que también es para nosotros. Yo quisiera que hoy hablemos, y abramos la Biblia al principio, en el Génesis. Hoy se conmemora en muchos países, hace un rato miraba el mapa del mundo, en muchos países, la mayoría del Día del Trabajador. No en todos, y algunos lo tienen en otra fecha, muchos lo tienen el 1 de mayo. Bueno, se ha dicho, y el trabajo es algo nuestro, de lo que se ha hablado mucho y de lo que también nosotros todos los días, no sé, es algo cotidiano el trabajo, ¿no? La celebración del Día del Trabajador, seguramente saben, fue por un evento hace un siglo y medio. Bueno, hubo también bastantes cosas políticas en el asunto, en lo que pasó, de los trabajadores que murieron, pero al margen de eso, de las intrigas políticas, ha pasado mucho el tiempo y siempre las personas han logrado o han pugnado por poder trabajar. Siempre ha habido quienes han querido oprimir al que trabajaba, y siempre ha habido también búsqueda de poder trabajar honestamente, sencillamente, correctamente. Yo quisiera que veamos la palabra de Dios, lo que Dios dice sobre el trabajo, cómo es el plan original del trabajo. Yo quisiera ver 3 cosas sobre el trabajo de Dios. El trabajo de Dios y parte de las implicancias que tienen para nosotros, implicaciones que tienen para nosotros, que Dios haya trabajado, que Dios siga trabajando, y lo que Dios determinó respecto del trabajo. Así que si ustedes tienen Biblia en celular, en papel o en tablet, abran en Génesis capítulo 1, ahí está el principio de la narración de lo que Dios tiene para decir, y nos narra en el verso 26, Génesis 1, 26, el 6º día de la creación, y dice: entonces dijo Dios, Génesis 1, 26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Saltamos al capítulo 2, ahí un poquito más abajo, el verso 1 dice: fueron acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo, y reposó en el día 7º de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día 7º y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho. Esto nos cuenta el trabajo de Dios en la creación. La Biblia nos narra algunas cosas que de otra manera no las podríamos saber. Por la ciencia no podríamos llegar a concluir de que la obra de Dios la hizo en 7 días, o mejor dicho, en 6 días. El 7º día descansó.
porque algunas cosas Dios las hizo como poniendo en marcha las leyes que hoy vemos, ¿no? Él creó a Adán y Eva, y si uno hubiera podido ver a Adán y a Eva, hubiera dicho, este muchacho tiene 20, 25, 30 años, pero Dios lo creó ya grande, lo mismo que a Eva, con lenguaje adquirido, con capacidad, creó los animales, no con el proceso con el que hoy vemos que crecen los animales, digamos, porque Dios creó a los animales en su especie, puso la gallina, y luego después fue el huevo, y después del huevo crece otra gallina, pero Él cuando creó las cosas y puso en marcha su creación, lo hizo de una manera en que fue en un orden un poco distinto a como hoy vemos que o uno imaginaría que suceden las cosas. Por ejemplo, en el día tercero Él creó las plantas, y el sol fue puesto en su lugar y a funcionar el día cuarto. Hoy por hoy las plantas no pueden funcionar sin el sol, pero en estos días de creación en los cuales Dios en un periodo muy corto fue poniendo las cosas en marcha, Él hizo las cosas de esa manera, y las puso a rodar, podríamos decir, y el séptimo día descansó. Claro que el reposo de Dios no es como a veces nosotros necesitamos descansar porque nos hemos agotado y necesitamos recuperar fuerzas. Dios no se agota, Dios no se cansa, y el crear cosas no le llevó esfuerzo, que pudiéramos decir, se agotó y lo tuvo que hacer en etapas porque no le daba para hacerlo todo de una vez. Dios creó por su palabra, y vemos que algunas cosas de manera particular tomó muy poco tiempo en hacerlas, y otras dedicó más tiempo a una cosa muy pequeña. Dios lo hizo así porque quiso, pero Dios decidió que el séptimo día Él iba a reposar, podríamos decir a disfrutar de la obra que Él había creado. Y además, cuando Él crea al ser humano, hombre y mujer, les asigna una tarea, un mandamiento, que algunos han llamado el mandamiento cultural, o este mandato original al ser humano de ser el rector, el cuidador de toda su creación. Lo leímos en el versículo donde Él dice, señoread y sojuzgar la tierra. No le estaba poniendo al hombre, recordemos que en este momento el hombre todavía no era un ser pecador, el hombre fue creado en inocencia, y el hombre tenía a cargo administrar y cuidar toda la creación. Hoy vemos cómo ha terminado, cómo está ahora, no ha terminado, pero cómo ha llegado a estar el mundo bajo el dominio del ser humano, porque ha sido autoritario, ha sido egoísta, ha sido abusador de muchas cosas, no solo de la naturaleza, de la ecología, sino de unos hombres sobre otros, y hay guerra. Pero el plan original de Dios fue que el hombre que fue creado a imagen de Dios, a imagen y semejanza de Dios, tuviera entre las varias cosas que comportan la imagen de Dios, la tarea, la autoridad, la responsabilidad de administrar el planeta, administrar al resto de los seres, manejarse también como sociedad y trabajar. Todavía no había pecado, entonces el asunto empezó bien, luego empezó el pecado y eso torció todo. Pero lo primero que nosotros vemos al principio de la creación es que el trabajo es algo de Dios. Es una idea de Dios, no es un castigo de Dios. El trabajo es un regalo de Dios. Lo que se ve en el capítulo 13 es que cuando el hombre peca y Dios dictamina una maldición sobre la creación, sobre los seres humanos, entre esas cosas vienen también las dificultades del trabajo. El sudor de la frente para ganarse el pan, los espinos y los cardos que el campo iba a producir, en lugar de dar toda su fuerza para el cereal y para los granos. Vino algo feo con el trabajo, que es lo que todos siempre tenemos que lidiar, con el cansancio, con el dolor, con los problemas de salud. Y luego con el desorden de la sociedad también vino la falta de trabajo, el abuso del trabajo, el desequilibrio en la distribución del trabajo. Pero originalmente el trabajo es algo de Dios. Y si nosotros podemos filtrar todas aquellas cosas feas que vienen con el trabajo es una idea de Dios y algo que Dios dio. Y el Nuevo Testamento habla varias veces, yo me anoté unos textos acá, sobre qué es lo que Dios espera de los cristianos en el día de hoy respecto del trabajo. Por ejemplo, Pablo en 2 Tesalonicenses dice, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque estaba pasando ahí que había algunos que estaban medio cómodos y aprovechaban de que en la comunidad podían vivir sin trabajar y se aprovechaban de lo que los otros proveían. Y a veces con algún argumento religioso, por ejemplo, el Señor está por venir, está cerca la segunda venida de Cristo, no necesitamos seguir trabajando. Y Pablo dice, no, el Señor puede venir en cualquier momento, pero nosotros tenemos que ordenar nuestra vida como Él la ha establecido. Entonces, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos, dice el apóstol, y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que,
trabajando sosegadamente, coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. En otra carta a otros hermanos que también estaban preocupados por el tema de que el Señor venía, de la resurrección de los muertos, les dice en 1 Tesalonicenses: os rogamos, hermanos, que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, los que no pertenecen a la comunidad de la fe, y no tengáis necesidad de nada. En Efesios, Pablo dice: el que hurtaba, no hurte más. Ustedes han venido a Cristo. Ustedes tenían ciertas maneras que habían aprendido, pero ahora llegan a Cristo y es diferente. Y ahora se tienen que acomodar todos los valores, no solo en lo que uno cree, por ejemplo, respecto de la eternidad, de la resurrección de Cristo, del Espíritu Santo. La doctrina de Dios nos abarca a todos y nos pone en regla en nuestra vida cotidiana también. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y Pablo mismo después decía: en todo os he enseñado que trabajando así, con mi ejemplo decía, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurados dar que recibir. La Biblia nos muestra no solo que el trabajo viene de Dios originalmente, sino que aún hoy, a pesar de todas las dificultades que hay con el trabajo y lo que el pecado ha metido en el medio, el trabajo honra a Dios y nosotros lo hacemos de una manera honrosa. Dios quiere que nosotros trabajemos, que nuestro trabajo, sea el que sea, un trabajo honrado, sea hecho primeramente para el Señor, con diligencia, con responsabilidad, no hurtándole a nuestro jefe, no robando en algunos números, no haciendo esto acá o allá, que es incorrecto, sino ganándonos el pan. Por supuesto, cada familia se organiza de distintas maneras. Quizá en una familia hay uno o dos que trabajan y otros trabajan en el hogar, pero cada uno sabe lo que es su responsabilidad. Los niños todavía no tienen responsabilidad que trabajar, excepto aprenderse algún texto para la horita o alguna tarea que les toca hacer. Quizá van aprendiendo los niños en el hogar ya que tienen que juntar sus juguetes, que tienen que agarrar su chupete a cierta edad. Pero luego tiene cuando somos adultos, cuando somos grandes, empezamos a tener esta responsabilidad principalmente delante de Dios. Y Dios dice que lo podemos honrar sustentándonos con el trabajo, cumpliendo la responsabilidad en la familia, pero también compartiendo con los necesitados. Fíjense que yo leí dos textos en los cuales la Biblia dice, y Pablo dice: yo les he mostrado que trabajando así se tiene que ayudar a los necesitados y compartir, dice Efesios, con el que padece necesidad. Eso es algo lo cual Dios también ha puesto en nuestras manos, que es parte del enseñorearnos y sojuzgar la parte de esta vida, de este mundo, de esta sociedad en la que Dios nos ha puesto y que nos toca a nosotros. Y entonces, quizás podamos en esta mañana, al margen de pensar todas las dificultades que tiene un trabajador en la Argentina del siglo XXI en este año, al margen de eso, y sin dejar de tal vez hacer aquellas cosas que tengan alcance por mejorar nuestra condición dentro de lo que es lícito, pensar, volver al origen y pensar que esto es algo que Dios nos ha dado, que Dios lo ha hecho, y que Dios quiere que le respondamos en función de lo que Él nos ha puesto en las manos con el trabajo. El trabajo proviene de Dios, es para honrar a Dios, y en tercer lugar el trabajo sirve también para confiar en Dios. Hay un pasaje que ustedes después, si quieren, lo pueden leer en su casa. Es un poquito largo, pero yo solamente voy a leer unas partes. Y es algo en lo cual Dios quiso probar a Israel respecto del trabajo. Vieron que el Señor muestra al principio que Él trabajó 6 días y el séptimo descansó, en el sentido de que Él entró en el reposo, en la contemplación y satisfacción de su obra terminada, porque Dios vio lo que había hecho y todo eso era bueno. Y nos dio a nosotros que también trabajemos, y a Israel le puso especialmente una regla y dijo: va a ser así, haciendo eco del modelo de la creación original, cuando unos miles de años después se forma el pueblo de Israel. Israel se forma no solo como pueblo, sino como nación, y luego del pacto que celebraron con Dios se establece una legislación. Dios pone las pautas para la nación y les dice: ustedes van a trabajar 6 días, y el séptimo no van a trabajar. Lo mismo pasó con el maná en el desierto, ¿se acuerdan? Ellos iban caminando por el desierto y Dios les dijo: bueno, no hay comida, pero yo les voy a dar de comer. Ustedes van a aprender a cultivar esto que era como un cereal, era como una escarcha, y se podía comer con miel, se podían hacer como tortillas y cosas así, entonces se va a llamar maná. Ustedes no lo van a tener que cultivar porque están en el desierto, no lo pueden hacer, pero todas las mañanas tempranito va a aparecer el maná. Cuando caliente el sol se derrite, así que no se queden durmiendo hasta muy tarde porque se tienen que levantar
a juntar el maná. Y era así, se calentaba el sol, se derretía. Entonces los israelitas se tenían que levantar. Era un poco más fácil que hoy porque no se podían quedar viendo televisión hasta muy tarde, había cosas que no se podían hacer. Entonces medio que con el sol se acostaban y se levantaban, pero no podían ser negligentes. Y Dios le dijo, junten los 6 días de la semana, el séptimo día no junten el sexto doble. El día 6 juntan doble de maná, y al día 7 tienen el maná del día anterior, lo cocinan, lo comen, y al día 1 de la semana siguiente vuelven a juntar. Unas personas que no tuvieron fe, ahí lo relata en Éxodo, y juntaron maná otro día que no era el sexto doble, para juntar por las dudas que el otro día no viniera, y se les pudrió y echó digamos que los delató también, porque eso empezó a heder. Y sobre todo los reprendió a Moisés porque le dijo, el Señor le dijo que uno por día, no montones, porque el Señor mañana les va a volver a dar. El día sexto tienen que juntar doble. Pero nosotros ya vimos que se pudrió, no, el día sexto no se va a pudrir. Y Dios hizo eso, fue milagroso todo el tiempo que ellos fueron por el desierto. Mientras caminaban, había maná que duraba un día y el día viernes duraba 2. Maná duraba un día, el día viernes duraba 2. Y en Levítico el Señor les pone una regla más porque le dice, cuando ustedes entren a la tierra, van a hacer lo mismo que hacen con la semana, pero lo van a hacer con los años. 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña, y recogerás sus frutos. Me está acoplando un cachito el micrófono acá. Gracias. El séptimo año, la tierra tendrá descanso. Reposo para Jehová, no sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere la tierra segada, no lo segarás. Será para los pobres, será para los animales, pero lo que te produzca del año anterior va a ser suficiente para que hagas montones y vivas todo un año sin trabajar. Es más, después le dijo, verso 8 de Levítico 25, después lo pone, contarás 7 semanas de años, o sea 49 años, de modo que los días de las 7 semanas vendrán a serte 49 años. Y lo que ahí dice que iba a ser el año del jubileo, el año 50. El año 50 será jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo. Es decir, que ellos tenían un día por semana que no podían trabajar. Pero que el Señor les había provisto que les iba a dar, aunque no trabajaran. Tenían un año cada 7 que no iban a trabajar, pero el Señor les iba a hacer rendir tanto el campo que iban a no necesitar trabajar. Y tenían cada 49 años el año 50, que se les sumaba con el 49, que era también un año no laborable, y se les sumaba el 49 y el 50, y por 2 años no iban a trabajar. Y si dijeres, ¿qué comeremos el séptimo año? Y aquí no hemos de sembrar ni hemos de recoger nuestros frutos. Entonces yo enviaré mi bendición el 6º año, y ella hará que haya fruto por 3 años. Y sembraréis el 8º año y comeréis el fruto añejo. Es decir, que lo que sembraron el 6 no solo les va a servir para el 6, le va a servir para el 7 y le va a servir para el 8, porque el 8 van a estar comiendo fruto añejo. Esta era la regla de Dios para Israel, porque ellos tenían muchas reglamentaciones y cosas para cumplir, y Dios no iba a dejar que su palabra resultara falsa. Dios les iba a bendecir, porque Dios quería que el hombre y la mujer aprendieran a confiar en Dios. Nosotros no tenemos la misma reglamentación para Israel, pero tenemos los mismos principios sobre los cuales basar nuestra vida. Nosotros tenemos que confiar en el Señor. Y nosotros también en nuestro trabajo secular de cada día podemos actuar de una manera o de la otra. Nosotros podemos actuar confiando en el Señor, o podemos actuar sin confiar en el Señor. Nosotros podemos actuar para sustentarnos y trabajar, o nosotros podemos ambicionar riquezas. Miren lo que dice la Biblia: los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La Biblia nos muestra que el deseo de enriquecerse y la ambición por las riquezas, el amor al dinero, es un mal terrible, y habla mucho la Biblia al respecto. Y aunque Dios ha dado, y puede seguir dando, digamos, distintas situaciones económicas y posesiones a distintas personas, lo que Él siempre mira en el corazón es que no haya en nosotros un deseo de enriquecernos, un amor al dinero, un poner la confianza en las posesiones materiales, que era lo que también Israel era llamado a cuidarse, de no pensar
que iba a trabajar para tener más, para amontonar, para recoger, para, como dice en Proverbios, la riqueza del rico son como una muralla alrededor de él, son una ciudad fortificada. Ante cualquier problema, él hace cuentas, él piensa y sabe, en esto puedo confiar. Nosotros no necesitamos ser unos grandes potentados económicamente de la Argentina para caer en esto. Nosotros puede ser que también tengamos nuestra esperanza puesta más en nuestro trabajo, o en el rédito de nuestro trabajo, o en nuestras posesiones, que en el Señor. Dios nos dio el trabajo, Dios muchas veces bendice nuestro trabajo. Pero Dios quiere que honremos al Señor con nuestro trabajo. En lo que hacemos, en la manera en que lo hacemos y también en cómo nosotros confiamos en el Señor en las cuestiones del trabajo y cómo ponemos nuestra esperanza en Él, no en las cosas que nosotros no podemos conseguir. Este fue el trabajo de Dios en la creación. Este fue lo que el Señor nos dio y las consecuencias que traen para nosotros. Pero Dios ha trabajado de otra manera. Después del reposo que Dios empezó tras la creación, ocurrió algo muy terrible que fue la caída del ser humano en pecado. El hombre cae, el hombre corrompe la creación. Y entonces Dios empieza a trabajar de otra manera. Por supuesto, a Dios no lo tomó por sorpresa, esto estaba para Dios ya visto y preparado desde antes. Pero en el tiempo comenzó ahí el problema, y es el trabajo de Dios en la redención. No solo el trabajo de Dios en la creación, sino lo que la Biblia nos muestra que Dios ha trabajado en la redención. Si ustedes tienen la Biblia, busquen conmigo un texto del Nuevo Testamento. Nos vamos a parar en el segundo lugar ahí, y después finalmente en un tercer lugar. Juan capítulo 4. Lo primero en Génesis 1 y 2 nos mostraba el trabajo de Dios en la creación y lo que se desprende como responsabilidad para nosotros. En segundo lugar, aquí nos muestra el trabajo de Dios en la redención. ¿Qué es la redención? Dios, cuando vio que el ser humano estaba perdido, que el ser humano estaba caído, decidió hacer una obra para poder rescatar al ser humano, para poder volver a la comunión con el ser humano, con vos y conmigo y con los que han venido antes que nosotros. Miren lo que dice Juan capítulo 24. Perdón, Juan capítulo 4, no busquen Juan 24. Juan 4, verso 34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Aquí nos muestra a Cristo ocupado en una tarea, que era no una reforma social, no acabar los problemas de hambre en el mundo, ni sanar a los enfermos, aunque hizo bastante de esas cosas, pero esa no era su misión. Él estaba abocado a la obra que el Padre le había dado a hacer, y la había abrazado con todo su corazón, de tal manera que él dice, esta es mi comida, esto es lo que me satisface, esto es lo que yo tengo que comer como alimento, hacer lo que Dios me dio para hacer. Que acabe la obra que Él me dio. Fíjense en la página, en el renglón siguiente, 5:17 de Juan. Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Él estaba sanando a los enfermos, Él estaba cuidando de los pobres, y estaba predicando el Evangelio. Dice, mi Padre trabaja y yo trabajo. Avanzamos al capítulo 17 de Juan. O si quieren yo solo, pero son dos ahí en Juan. Juan 17:4. El Señor ya está por subir a la gloria. Y ora al Padre y le dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. El Señor había venido a hacer una obra, que era una obra que tenía que ver con vos y conmigo. Nosotros hoy tenemos responsabilidad de trabajar y responsabilidad de vivir en sociedad porque fue una idea de Dios. Que nosotros debamos responder, devolver y actuar de manera responsable en la sociedad en la que nos vivimos. Seamos cristianos o no seamos cristianos, es una responsabilidad como humanos. Y aquí el Señor está trabajando en una tarea que nosotros no lo podíamos ayudar. Era la tarea de la redención. Bueno, en la creación tampoco lo pudimos ayudar, pero de su obra se desprendió una responsabilidad para nosotros. Aquí está el Señor haciendo la obra de la redención. Y de su obra se desprende una responsabilidad para nosotros también. Él le dice al Padre un poquito antes de ir a la cruz, Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ese era su deseo. Mientras el Padre trabajaba, él trabajaba. Y en el capítulo 17, verso 30, sobre la cruz, al punto casi final de dar su vida, cuando Jesús, verso 30 de Juan 19, dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. En ese momento el Señor acabó la otra obra, que fue la obra de la redención. ¿Se pusieron a pensar ustedes alguna vez por qué Dios, que para hacer la luz dijo, sea la luz, y la luz fue?
Y hoy los científicos estudian la luz, estudian las ondas electromagnéticas y el efecto de los fotones y todo lo que produce, y es una cosa tan compleja que no la podemos entender, y años y investigación, reinvestigación, que dice la ciencia, pero cuando lo hizo, fue todo eso que la Biblia está resumido en esto, por su poder creativo, por su voz, dijo, sea la luz y fue. Y así hizo Dios con todas las cosas, con las plantas, con los animales, con el mar, con el planeta, con las galaxias, con los millones y millones de galaxias que hay, de manera que se nos pierde la capacidad de dimensionar. ¿Por qué Dios, para hacer la obra de la redención, no podía hacerlo de esa manera? ¿Por qué no podía Dios decir, desaparezca el pecado? ¿Por qué Dios no podía levantar la puerta del cielo y decir, entren todos? ¿Por qué no podía hacer el libro de la vida un poco más grande que ese y meterlos a todos ahí? ¿Por qué fue necesario que hubiera una obra de la redención? ¿Y a qué me refiero con la obra de la redención? Jesucristo tuvo que venir, nacer como un bebé, ser emponchado los días de frío, más desabrigado los días de calor, lo tuvieron que dar de comer, lo tuvieron que tener, porque él tenía que tener todo el rango de la experiencia humana, como nosotros. Jesús tenía que vivir como ser humano, y crecer, y ser un niño, un adolescente, aprender a trabajar, él tuvo que trabajar también. Como la Biblia hace silencio respecto de José, el esposo de María, quien fue su padre de crianza, da la impresión de que José debe haber muerto joven, y entonces Jesús, probablemente siendo el hermano mayor de varios hermanos, otro hijo que tuvo después María con José, seguramente tuvo que hacerse cargo de su trabajo de albañil, de carpintero, de lo que fuera para lo que hacía su construcción, sus tareas, en el taller de Galilea, allí en Nazaret. Él tuvo que hacerlo como nosotros. Es más, estuvo casi en el anonimato hasta los 30 años. Y tuvo un ministerio público breve de los 30 más o menos hasta los 33. ¿Por qué tuvo que suceder eso? El Señor tenía que vivir la vida que ninguno de nosotros pudo vivir. El Señor tenía que ser el verdaderamente hombre completamente. Su obra tenía que ser completa. Él tenía que vivir así escondido en un punto medio recóndito bajo el Imperio Romano, pero delante de Dios. Así estaba subiendo cual renuevo delante de él, como una raíz de tierra seca, el Señor subida a ojos del Padre, viviendo la vida que originalmente Dios pensó que cada ser humano viviera, una vida de honestidad, de santidad, de pureza, de rectitud, sin pecado, sin desobediencia, sin malos pensamientos, sin egoísmo, sin ambición, en el mal sentido de ambición. Esa vida vivió Jesús, y esa fue la vida que él pudo ofrecer al Padre como un sacrificio en lugar tuyo y en lugar mío. Que algunas cosas las hemos hecho bien, hemos sido tal vez responsables de nuestro trabajo, no hemos cometido ciertos crímenes, hemos sido ordenados en nuestra familia, hemos hecho esto y aquello bien, pero que también tenemos en nuestra lista cosas para decir que son pecados y maldades, son fallas al Señor. Y esas eran las que a nosotros nos impedían presentarnos nuevamente delante de Él. Cuando Dios dictó una maldición en el Edén, no fue solamente sobre la creación, la degradación del planeta, los problemas de las cosechas. Fue una maldición también sobre el hombre y la mujer. Nosotros vamos camino a la muerte física y a la muerte eterna. Y Dios tenía que hacer otra obra distinta de la creación, que no la podía hacer así, porque hubiera sido violar su propia justicia. Si el Señor hubiera hecho la vista gorda, hubiera sido violar la propia justicia. Nosotros tenemos un sentimiento interno de justicia cuando vemos una gran injusticia que nos hacen a nosotros o que le hacen a otro. Cuando se acusa públicamente a alguien, nosotros sabemos que es mentira. Cuando se tergiversa la noticia para hacer que diga lo que en realidad no pasó. Cuando un país poderoso invade a otro y se cometen crímenes de guerra y se hacen cosas espantosas que mejor ni mirar, a uno le brota internamente un sentimiento de justicia y uno dice, ¿hasta cuándo? ¿Y por qué? Y aun cuando se termine la guerra y cuando se acomoden estas cosas, ¿qué pasó con lo que ya se hizo y con toda esa justicia que no fue vindicada? Dios no podía hacer eso. Dios no podía tirar bajo la alfombra la mugre de nuestros pecados. Entonces Dios tuvo que hacer una obra de redención. Cristo tomó humanidad. El Hijo de Dios vino y fue hombre. Él era desde la eternidad coigual con el Padre, en gloria, en honor, en honra, en sabiduría, en omnipotencia, en perfección. Pero tomó humanidad para poder nacer, para poder crecer, para poder vivir como nosotros y para poder morir. Y dice Isaías capítulo 53, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él llegó como la gran ofrenda hacia Dios. Dios no necesitaba nada. Pero lo que no había, de toda su creación, lo que él no había hecho con las manos era la sangre limpia de un hombre Dios.
el Dios hombre Jesucristo. Y cuando cargó en él el pecado de todos nosotros, cuando fue su sangre derramada por nosotros, entonces Dios tuvo ahí, con la obra de la redención consumada, una herramienta que antes no había, una posibilidad de darte a vos y a mí, perdón de pecados. Porque el pecado no fue tirado abajo de la alfombra, el pecado fue castigado. Porque la justicia de Dios fue vindicada porque Cristo pagó por tus pecados y por los míos. Y eso es lo que ocurrió en la obra de la redención, y eso es lo que Cristo estaba diciendo que se había terminado cuando él dijo consumado es. ¿Cuál es la respuesta que Dios espera de vos y de mí a la obra de la redención? Le preguntaron a Jesús, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Porque el ser humano siempre piensa en qué es lo que tiene que hacer, a ver si puedo ponerme a tiro con Dios, a buenas cuentas. Pero Jesús le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esta es la obra de Dios, que ustedes abran el corazón en fe y que reciban a aquel que vino a hacer la obra, porque la obra ya fue consumada, no se le puede agregar nada. Y cuando uno intenta compensar un poco a Dios es porque uno no ha entendido la dimensión del sufrimiento de Cristo y el valor de esa vida que estaba puesta sobre la cruz. La obra fue consumada. Pero si nosotros por fe abrimos nuestro corazón y creemos en el que Dios envió a morir por nosotros, entonces eso es lo que Dios quiere. Y ahí Dios nos otorga la salvación. Por eso Hechos también dice, Dios manda hoy a todo hombre en todo lugar. Esta es la reflexión más importante que cada uno. Por supuesto, ¿qué hago yo con la responsabilidad que Dios me ha dado en la creación? Soy un ser humano, tengo responsabilidad civil. Pero Dios ha hecho una obra de redención a mi favor, ¿y yo qué hice en respuesta? Un día yo me voy a presentar delante de Dios, y Él me va a preguntar, mira, ¿tuviste tus hijos? ¿Los mantuviste? ¿Tuviste tu familia? ¿Tuviste tu trabajo? Yo vi que te levantaste a las 4 de la mañana varias veces porque trabajabas en turno. Dios eso lo va a ver. Pero Dios también va a preguntarte a vos y a mí. Por decirlo de alguna manera, nos va a preguntar, ¿qué hiciste con la obra de la redención? Jesucristo dio su vida por vos para que vos te arrepientas y creas. Y abras tu corazón y puedas ser salvo y te reconcilies conmigo porque tus pecados te separan de mí. ¿Qué has hecho vos y qué he hecho yo con la obra de la redención? ¿Cómo hemos respondido al mensaje de salvación? Hemos agotado el tiempo y quisiera terminar diciendo una cosa más, pero solo brevemente. La Biblia dice que Dios hace hoy una obra más y que la hace en aquellos que ya han sido salvados. Y es la obra de la santificación. Esa obra de la creación nos afecta a todos y nos beneficia a todos. La obra de la redención está disponible para todos, pero no todos los seres humanos son receptores y beneficiarios de la obra de la salvación, de la redención, porque muchos no aceptan el rescate que Dios pagó por nosotros mismos en Cristo. Pero esta obra final, la obra de la santificación, es solamente para aquellos que ya han entrado a la salvación, para aquellos que ya son hijos de Dios, para aquellos que ya han recibido la salvación en Cristo por su sacrificio. Y la Biblia dice, ¿qué es lo que Dios hace en nosotros, los que somos hijos de Dios? Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En nosotros, los que hemos creído, Dios está haciendo algo. Dios está haciendo permanentemente algo, que es una obra de perfeccionamiento y de santificación. Tiene varias maneras de hacer esta tarea. Trabaja en nosotros por medio de su palabra. Dios nos habla y nos enseña por medio de la oración, porque la oración genuina, la oración íntima, es una vinculación bidireccional con Dios. Dios nos enseña muchas veces también por medio del sufrimiento. Dice 1 Pedro que nuestra fe a veces tiene que ser probada. Y cuando es puesta en el fuego, los que saben algo de orfebrería o que saben que el oro es purificado, bueno, la plata y otras cosas también. Y el oro cuando se encuentra en la mina o en la pepita, cuando se encuentra, tiene que ser puesto al fuego y se le sale la escoria y le queda lo que es oro puro. Y cuanto más trabajo tiene, de más quilate resulta el oro, para que sea más puro. Usa esa figura que la Biblia dice, la fe de ustedes como el oro, es más preciosa que el oro, mucho más preciosa, dice. Porque a Dios le importa más la fe de ustedes que muchas toneladas de oro y de plata. Y el fuego de la prueba y de la dificultad es lo que a veces purifica la fe de los creyentes. Entonces Dios a veces trabaja en nosotros por medio de la dificultad. A veces por medio de la bonanza, a veces por medio de las circunstancias, nos enseña por medio de la palabra y la oración. Pero esto también pone en nosotros una responsabilidad. ¿Cómo respondemos nosotros a la obra de santificación en la cual Dios está empeñado en nosotros? Y la Biblia nos dice que nosotros tenemos que ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. No por ganar la salvación,
si nosotros ya hemos sido salvos, Cristo la ofrece gratuitamente. Pero una vez que estamos en la salvación, Dios quiere que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y con temblor, con diligencia y con esfuerzo, tomando en serio las cosas de Dios. Y Dios dice también en 1 Pedro que según lo que Dios a cada uno de nosotros nos ha dado, nosotros tenemos que ponerlo al servicio de Dios y ministrar también a los demás. Dice 1 Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, según el don espiritual, la capacidad espiritual que Dios le ha dado, ministrelo a los otros, a la iglesia de Dios, como buen administrador de la gracia que Dios le ha dado. El que puede hacerlo con la palabra, que hable las palabras de Dios. El que puede hacerlo con sus acciones, con sus hechos, con su trabajo, que lo haga con el poder de Dios. Dios quiere que nosotros los creyentes, en respuesta a su trabajo permanente en nuestro corazón, nosotros respondamos con la diligencia de ocuparnos, de enfocarnos en nuestra salvación con temor y temblor, de priorizar la obra de Dios y el caminar con Dios por encima de cualquier otra prioridad que nosotros tengamos en nuestra vida. Y así como hemos venido a la fe, a la salvación por medio de la fe y no por una obra o una acción, también nosotros continuamos en la salvación solamente por la fe. Y la manera de ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor es solamente por la fe. Así dice Gálatas 5:25. Si vivís por el Espíritu de Dios, andad también por el Espíritu. Si nosotros queremos honrar al Señor, si queremos servir al Señor, si queremos ser de bendición para la iglesia, si queremos ser una luz en el lugar donde Dios nos ha puesto en nuestro trabajo, esto tiene que ser por obra del Espíritu Santo y por la fe. Que más y más caminemos nosotros en fe. Que cultivemos la comunión con el Señor, porque cuando nosotros nos acercamos al Señor, empieza a irradiar de nuestra vida la presencia y la obra del Señor. Entonces, por la fe también, nosotros continuamos en nuestra vida cristiana. Dios ha hecho una obra, y quizá podamos irnos en este Día del Trabajador pensando en esto. Dios ha trabajado en la creación, y tenemos nuestras responsabilidades como ser humano. Y nosotros no lo ayudamos en la creación, no podíamos estar, pero Él nos dio responsabilidad para seguir. Dios hizo una obra de redención. Cristo vino y pagó los pecados tuyos y los míos. Y no podemos ayudar en nada a nuestra salvación, pero nuestra responsabilidad es creer en aquel que vino a morir en nuestro lugar y regalarnos salvación. Y a lo que hemos creído, Dios hace una obra en nosotros que no la podemos martillar, ni forjar, ni trabajar, ni cincelar nosotros. Tenemos que dejar que Él haga, dejarnos moldear por Él. Porque Él hace la obra de santificación, pero nuestra responsabilidad es poner nuestra disposición, nuestra voluntad, nuestra entrega, nuestra búsqueda al Señor. Y que pueda hacer eso lo que el Señor encuentra en nuestros corazones. En cada uno de nosotros que sabe Dios qué respuesta tiene que darle al Señor. Que Él pueda ver que lo que Él nos ha dado como responsabilidad para hacer en este Día del Trabajador, pero en todos nuestros días, que haya el Señor que en nuestra voluntad, nuestra disposición, nuestra entrega a Él para hacer lo que Él desea de nosotros. Amén. Oramos. Nuestro amado Señor, gracias te volvemos a dar. Porque aunque nos asombra mirar un cielo estrellado, nos asombra ver cómo crecen los niños, cómo aprenden, cómo cada uno desarrolla su personalidad, y nos asombra ver también cómo tú nos vas cambiando a nosotros, que a veces somos un hueso duro de roer, que tenemos dureza y rebeldía, pero tú nos sigues transformando. Por sobre todo nos asombra, Señor, la obra de la redención. Cristo vino a morir por mí. Tan pecador como soy, tan rebelde, tan orgulloso, Cristo vino a morir por mí. Sufrió lo indecible por amor de mí. Y su sacrificio fue por mí, por todos mis hermanos, y también por todos los que aún están afuera, los que aún han rechazado, los que aún no reciben tu salvación. Gracias, Señor, por la obra del Señor. Y ahora nos ponemos en tus manos, te pedimos, Señor, que tu evangelio cale hondo en nuestros corazones. Que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y que también nosotros, al volver a nuestra vida cotidiana, cada día, cada semana, podamos saber que estamos bajo tus ojos, bajo tu amparo de amor, que trabajamos para ti, que descansamos para ti, que vacacionamos para ti, que ayudamos y donamos para ti, Señor. Que toda nuestra vida debe ser para ti, nuestro ministerio y servicio en la congregación, nuestras obras, todas para ti. Señor, que nuestro corazón pueda tener tranquilidad y conciencia de que hacemos lo que te agrada. Nos ponemos en tus manos, Señor,
Agradecidos y pedimos tu bendición para la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Ya terminada la reunión. Saludos a los hermanos que están conectados ahí también. Un momentito. Tenemos un cumpleaños festejar. Gracias por la palabra. Sigamos meditando durante la semana. Vamos a cantar un cumpleaños, feliz cumpleaños, que nos invita. Mónica.